Muy buenas a todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les vengo a desarrollar lo que es el quinto video sobre la serie de la teoría de la personalidad de Carl Jung. Sin más preámbulos, comencemos. Origen y desarrollo de la personalidad. Carl Jung nos plantea una postura diferente a lo que nos había planteado Freud en lo que fue su teoría en lo que respecta al desarrollo de la personalidad, donde Freud en un primer momento nos indica que el desarrollo de la personalidad se constituye en los primeros años de la vida. Jung toma un camino contrario y nos indica que la personalidad se está desarrollando a lo largo de toda la vida y no en un solo momento específico ubicado en el pasado. Esto está en relación a lo que postula Jung en su teoría de una visión teleológica, o sea, una visión que nos mueve hacia adelante, hacia el desarrollo. De igual forma, Jung destacó el hecho de que la madurez de la personalidad se logra aproximadamente entre los 35 y 40 años, que es en la época de la vida donde la persona tiene la potencialidad de reunir todas sus cualidades hacia un desarrollo íntegro de sí mismo. No obstante, dejando en claro de que puede suceder lo contrario, que la persona sea inflexible o que ocurra una regresión o degradación de la personalidad. Jung nos explicaba en su teoría que la salud mental se consigue por medio de hallar un equilibrio o armonía entre los diferentes procesos contrarios que constituyen la psique. También Jung nos explicaba que la vida transcurre en diferentes etapas que poco a poco nos van llevando hacia la integración de los diferentes procesos de nuestra psique. Estas etapas son la infancia, juventud, adultez y vejez. Él los relacionó con las diferentes etapas del sol durante el día, donde el sol hace referencia a la conciencia. Por ejemplo, el sol despertino, el de la infancia, es un sol tenue, sin mucha fuerza, pero que está en potencial de desarrollarse. El sol de la juventud, el del mediodía o hacia el mediodía, que está en mayor potencia, pero sin conciencia de su próximo declive. Luego viene el sol de la tarde, que es el sol de la adultez. Hace referencia a un sol parecido al matutino, al inicio de la mañana, pero con dirección hacia el crepúsculo. Mientras que el sol de la vejez viene siendo el sol vespertino, que hace referencia a un sol con menos brillo y que se está integrando con la oscuridad. O sea, hacia esa oscuridad de donde surgió originalmente el sol. Ahora bien, iniciaré explicando la fase de la infancia, la cual se divide en 3 subfases. Empezando por la fase anárquica, en la cual hay pocas islas de conciencia y lo que se recuerda de la misma vienen siendo experiencias bastante rudimentarias y casi que primitivas. Todavía no existe un yo en esta fase. Posteriormente viene lo que es la fase monárquica. Acá sí existe un yo. Las islas se han ampliado y han aumentado la cantidad y existe cierta conexión entre ellas, que a diferencia de la anárquica habían ciertas islas pero no habían suficiente conexión entre ellas. Y otra diferencia es que aquí sí existe un yo, pero un yo rudimentario. ¿Qué quiere decir esto? Es un yo que todavía la persona no puede tomar conciencia de sí mismo, sino que habla de sí mismo como en tercera persona. La conciencia de sí mismo surge en la fase dual, en la cual la conciencia del individuo crece hasta tal punto que puede tomar conciencia de su yo objetivo y su yo subjetivo. Al llegar a esta subfase, ya el individuo se reconoce como un ser autónomo e independiente. Continuando con la siguiente fase, el de la juventud, la cual transita desde la infancia hasta la madurez. Lo principal que sucede acá es la búsqueda de la persona de su independencia, tanto psicológica como física, de sus padres. Jung la explicaba como una fase de constante crecimiento, donde la persona busca su crecimiento individual
económico, formar su familia, un desarrollo sexual y en general en las diferentes áreas de su vida. La principal dificultad que ocurre en esta etapa viene siendo la de aferrarse al estilo de vida realizado durante la infancia. ¿Qué quiere decir eso? Aquella persona que se aferra a los antiguos valores, formas de ver el mundo o estilo de vida, se le hará muy difícil enfrentar la segunda etapa de la vida y por lo tanto muy poco posible de poder alcanzar la autorrealización y una vida plena. Siguiendo con la fase de madurez, esta inicia, según Jung, entre los 35 y 40 años. Acá la conciencia empieza su declive. El sol ya no está en el punto más alto, sino que hay una disminución del mismo. Y las personas empiezan a tomar conciencia de la finitud de sus vidas. No obstante, Jung dejaba claro que a pesar de que ya ha pasado la juventud, la madurez también es una etapa de la vida con mucho potencial, siendo la etapa donde se pueden empezar a reconciliar los diferentes opuestos que existen en la psique. Sin embargo, si la persona sigue aferrada al estilo de vida juvenil, se impedirá contactar e integrar los diferentes procesos que existen dentro de su psique, generando lo que se llama la crisis de la edad media, que son aquellas personas que se quieren aferrar a una apariencia juvenil y un estilo de vida consono con esa apariencia. Si la persona logra soltar ese estilo juvenil de vida, podrá abrazar una interiorización de su ser, donde empieza a explorar y buscar nuevos significados. No porque la persona tenga éxito en los negocios, relevancia a nivel social o disfruta de su relación con su familia, significa que haya conseguido un equilibrio de salud mental. No, sino que es muy importante que la persona indague en sí misma para soltar esos viejos significados que tienen de la vida y así desarrollar nuevos, con un nuevo sentido de vida. Acá le comparto un texto que encontré en el libro de Faith, Face y Robert. La mayoría de nosotros, escribe Jung, no estamos preparados para dar el paso hacia el atardecer de la vida y, lo que es peor, damos este paso con la falsa suposición de que nuestros ideales nos seguirán sirviendo como hasta entonces. No podemos vivir el atardecer de la vida según el plan de la mañana, porque lo que era grande en la mañana será pequeño en el atardecer, y lo que en la mañana era cierto, en el atardecer se habrá convertido en una mentira. Finalmente, la etapa de la vejez nos muestra a Jung que al acercarse al anochecer de la vida, también hay una disminución de la conciencia, tal cual como ocurre con el sol, que a medida que se acerca al anochecer, disminuye su luz y su calor. Por lo tanto, quien tiene miedo a vivir en los primeros años de su vida, también tendrá miedo a morir en sus últimos años de su vida. Es socialmente normal el miedo a la muerte. A pesar de eso, la muerte en sí es la meta de la vida, y vivir desconectado con eso es vivir desconectado también de la vida. Muchos de los pacientes de Jung eran personas mayores que se encontraban en la etapa de la vejez, y él veía cómo se aferraban inútilmente a estilos de vida juveniles y ya pasados. Por lo tanto, el enfoque que le daba Jung a la terapia con este tipo de personas era ayudarlos a hallar un nuevo significado de la vida, empezando primero por darle un significado a la muerte. Esto lo hacía trabajando con los sueños de estos pacientes, puesto que las personas en esta etapa suelen tener sueños de renacimiento, caracterizados por largos viajes o cambio de residencia. De esta forma, Jung los ayudaba a estas personas a conseguir una nueva filosofía de vida. En relación a esto, Faith, Face y Robert en su libro nos comparte unas palabras de Jung. Por lo general, nos aferramos al pasado y a la ilusión de la juventud. La vejez es muy impopular. Nadie parece darse cuenta de que no saber envejecer es tan absurdo como no ser capaz de crecer y dejar de usar los zapatos de niños. Un hombre de 30 años infantil es sin duda lamentable,
pero un septuagenario juvenil no les parece delicioso y, sin embargo, ambos son retorcidas monstruosidades psicológicas. Un hombre joven que no lucha ha perdido la mejor parte de su juventud, y un anciano que no sabe cómo escuchar los secretos de los arroyos que cae de la cima de los valles no tiene sentido. Es una momia espiritual, una reliquia inmóvil del pasado. Para la última etapa de su vida, Jung le dedicó bastante tiempo para explicar cómo las personas transitan en el proceso de individuación. Este es definido por Sawyer, Wilson y Monte como que cada persona desarrolla su propia pauta de rasgo y una relación idiosincrásica con su inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Como expliqué en el inicio del video, al inicio, en las etapas tempranas de la vida, la psique es unificada, aunque en su gran mayoría inconsciente. A medida que nosotros vamos pasando las diferentes etapas de la vida, vamos generando más conciencia, integrando diferentes funciones de la psique al yo consciente. El proceso de individuación, en pocas palabras, viene siendo el término que Jung utilizó para explicar la autorrealización, siendo la capacidad que tiene la persona de armonizar y equilibrar las diferentes partes de la psique. Es importante destacar que este proceso es guiado en su gran mayoría por el arquetipo del sí mismo, siendo este arquetipo el arquetipo unificador y el cual está en el centro de la psique del ser humano. Por lo tanto, el inconsciente busca la forma de integrar aquellas partes de la psique en la conciencia, y de esta manera lo va a hacer por medio de propiciar situaciones o revelando cosas en los sueños y en las fantasías de las personas. No obstante, si el inconsciente es constantemente ignorado, este va a ser más brusco en su accionar y puede provocar que las personas empiecen a tener enfermedades psicosomáticas o neurosis, con el fin de abocarlo a integrar aquellas partes de su psique que todavía no asimila, debido tanto por características de la personalidad o porque le produce todavía ansiedad esos aspectos de que desconoce de sí mismo. Este proceso, que implica adquirir una identidad propia, amerita que nosotros equilibremos y desarrollemos toda nuestra psique. Para lograr eso, debemos de dejar de aferrarnos a nuestro yo consciente, dejar de identificarnos con nuestra persona y apropiarnos e integrar esas características de nuestra sombra. También integrar nuestros ánimos o nuestra ánima, según sea el caso, equilibrar esas actitudes que tenemos hacia el mundo, tanto interno como externo, y desarrollar cada una de las funciones que nos permite tanto evaluar como captar el mundo que nos rodea. Después de eso es que podemos lograr la individualización, o sea, la autorrealización. En relación a esto, le comparto este texto de Cervantes y Pervin. La personalidad vista como comprensión total de la plenitud de nuestro ser es un ideal inalcanzable. Pero el que sea inalcanzable no es un contraargumento del ideal, ya que los ideales son solo señales, nunca metas. Dentro de este proceso de individuación existen varios conceptos que es importante conocer. Entre estos se encuentra la de la función trascendente, que viene siendo esa tendencia que tiene nuestra psique a armonizar las diferentes partes que las componen. O sea, armonizar el consciente con el inconsciente y cada una de las funciones que nos integra y también las actitudes. Por lo tanto, forma parte de la motivación que nos impulsa hacia el proceso de individuación. Otro aspecto viene siendo el del enantiodromia, que hace referencia a el surgimiento y el juego de los opuestos, esa dialéctica que existe en nuestra mente. Jung tomó este término del filósofo griego Heráclito y lo usaba principalmente para dar referencia a cómo esa tendencia de la psique de siempre emerger esas funciones inconscientes en contrapartida de las funciones conscientes que nosotros habitualmente utilizamos. Pero después se empezó a dar cuenta que en el proceso de individuación esas funciones surgían como forma de integrarse a la psique como un todo.
Y también se encuentra la función teleológica, y es que Jung se daba cuenta que este proceso de individuación no ocurría de manera azarosa, sino que se guiaba hacia un fin, o sea, hacia la integración armónica de las diferentes funciones de la psique. Bueno, esto ha sido todo por este video, y como siempre, finalizo mostrándoles las referencias empleadas.